Bienvenidos a Filosofía Tierra y hoy vamos a hacer un repaso muy importante sobre este periodo de la filosofía moderna. Este periodo de la filosofía moderna es el intermedio entre la escolástica y la filosofía contemporánea que hoy tenemos y vivimos. Nosotros actualmente tenemos un estado, tenemos ideas que son básicamente invariables, por ejemplo los derechos humanos. Esta idea de los derechos humanos viene de este periodo, de un cosmopolitismo. Y claramente nosotros vivimos en el capitalismo, que también viene de este periodo, en específico de Adam Smith. Del concepto de propiedad, todos tenemos diferentes propiedades y este concepto de propiedad viene de este periodo. Entonces, para entender, no solo para entender, sino para que se orqueste todo el momento contemporáneo en el cual estamos atravesando, es necesario conocer la filosofía moderna, porque en este periodo ocurren todos esos procesos de transformación que convierten lo que somos en lo que vamos a hacer a futuro. Son la base del futuro, básicamente. ¿Y por qué digo la base del futuro? Porque hay conceptos, preguntas que aún no se han resuelto y en este periodo trataron de resolver. Y ahora recordemos que en este periodo de la filosofía moderna hablamos de 1500, incluso 1400 a 1800. En todo este periodo ha habido un tipo de ruptura en los paradigmas universales, que sería los descubrimientos de Galileo Galilei y de Isaac Newton, las leyes de Isaac Newton de la gravedad. Y ahora, en la actualidad, se está atravesando una nueva tendencia, un nuevo paradigma, que es la física cuántica. Y el problema de la física cuántica es que la indeterminación ha sido un problema metafísico que se ha tocado en este periodo. Y no solo eso, sino el problema del próximo ciclo es el problema de la conciencia. Y hemos descubierto muchas cosas a lo largo de la ciencia y a lo largo de la historia, pero el problema de la conciencia sigue siendo el mismo. Antiguamente la denominaban como alma. Viene Descartes y la denomina como cogito ergo sum. Viene más adelante Kaufman y denomina y hace la teoría de la conciencia cuántica. Y básicamente se está desarrollando en la actualidad muchas teorías sobre la conciencia y los procesos indeterminados que hacen que nosotros tengamos conciencia de quiénes somos, conciencia de qué realmente somos. En este sentido, y claramente somos para muchas personas, porque se ven en dos de esas corrientes, la fisiológica y la emergentista, que básicamente mencionan que hay un dualismo cartesiano, o creen este dualismo cartesiano. Y en este periodo de la filosofía moderna ya se hablaba de esto, se hablaba de muchas cosas, de hecho en la antigua Grecia ya se hablaba de que nosotros giramos alrededor del sol. Pero claro, pasaron muchos años en que estas ideas fueron moldeando lo que hoy vivimos, lo que hoy atravesamos, ¿no? Que es una nueva era con ideas pasadas, ideas que se han generado en este periodo. Por eso es importante conocer este periodo. Bien, una vez aclarado todo esto, vamos a desarrollar este tipo de diapositivas que las teníamos hace tiempo, ¿no? Entonces hay un tipo de vamos a decirlo claro, hay un tipo de debates que están vigentes en este periodo, y uno de los debates más fuertes eran los racionalistas versus los empiristas. Los racionalistas pensaban que por medio de la razón nosotros podemos conocer las verdades universales, las verdades eternas, y los empiristas pensaban que no, que experimentando el mundo con los sentidos recién podemos conocer las cosas, en su forma última, la verdad última de las cosas. Y este debate venía de algo mucho más atrás, de un pensamiento anterior, que era el platonismo versus el
aristotelismo. Entonces, el platonismo propone una deducción de lo general a lo particular, y el inductivismo o aristotelismo, que se basaba en el inductivismo, proponía que primero están las cosas sensibles y luego las convertimos en universales. Yo toco esta taza y puedo crear recién el concepto de universal de la taza en general. Y en este sentido, este debate ha evolucionado hasta este periodo del racionalismo y el empirismo. En la actualidad, no hablamos de Einstein también, pero claro, todo eso ha sido una construcción para el desarrollo actual que tenemos hoy en día sobre la mecánica cuántica, ¿no? La relatividad es básicamente la alteración del tiempo en cuanto este se va alejando poco a poco de un centro de gravedad. Y en este sentido, los últimos descubrimientos de la física cuántica, de la mecánica cuántica, es la unión de dos átomos. Estos dos átomos comparten en diferentes dimensiones el mismo componente atómico. Voy a poner esta investigación acá en la descripción si quieren leerla. De hecho, deberían leer esto, deberían saberlo ya, porque esa investigación ya estaba, básicamente es nueva también, y seguramente se va a hacer viral esa investigación. O no sabemos, ¿no? La gente cada día está preocupada y también es necesario preocuparse por las cosas del mundo, como la economía, diferentes problemas familiares, diferentes problemas económicos, sociales, políticos, etcétera, 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 etcétera. Todo es importante. Pero en este sentido, entonces, estos problemas del racionalismo y el empirismo han conllevado los problemas actuales que tenemos, ¿no? Por medio del racionalismo se han creado teorías como la mecánica cuántica, que se está probando empíricamente, pero empíricamente hay procesos moleculares que sí son verificables, que tienen este proceso de indeterminación. O sea que estamos llegando a un punto de acabar con este racionalismo y este empirismo, con una nueva filosofía kantiana, un nuevo criticismo, porque recordemos que en este periodo viene Immanuel Kant y destruye a ambas posiciones, tanto racionalistas como empiristas, y quiere cerrar este debate para siempre. Pero luego viene Hegel y abre otra vez el debate, criticando su ética, la ética kantiana. Y una vez que critica la ética kantiana, se crea otra vez este tipo de disrupción y lucha de opuestos, esta dialéctica. Tesis, antítesis, se busca esta síntesis que se convierte luego en tesis. Y luego viene una antítesis y luego viene la síntesis que se convierte en otra tesis. Y este desarrollo dialéctico es lo que utiliza Karl Marx para explicar el proceso histórico materialista de la humanidad. Y esa es una metanarrativa. Y después de este ciclo de la filosofía moderna está la filosofía postmoderna, que básicamente es el fin de las metanarrativas, que hacía en este caso Karl Marx, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, con su filosofía vitalista, y básicamente hay un tipo de relativismo en el pensamiento y hay distintas posiciones. Los continentales se quedaron en Europa y buscan esta relación con el ser en cuanto ser que se manifiesta en el presente de forma vívida, que no se puede negar. Y los de la escuela analítica, que se quedaron en América Latina porque huyeron de Alemania, huyeron de Europa a Estados Unidos, y se crea la escuela analítica, que se ocupan de la lógica. Esta lógica y del lenguaje también, mencionando que estas son más importantes que los problemas metafísicos de antes, y que claramente tiene un sustento bastante interesante, porque el lenguaje es algo completamente profundo. El lenguaje es la forma, la expresión de algo que está mucho más allá de la conciencia. Entonces, el lenguaje, comprender el lenguaje es comprender básicamente toda la realidad, y ese énfasis le brinda un nuevo campo de estudio a la filosofía analítica. Y la filosofía continental también tiene su propio enfoque filosófico, que es más fenomenológico, que es más
que viene de la herencia de Husserl, de Heidegger, de todos estos filósofos que son más idealistas. Bien, en este sentido, volviendo a nuestro tema y para avanzar, porque he hecho este video un par de veces porque no había un tipo de síntesis muy profunda sobre todo este periodo, porque este periodo es muy extenso y nos vamos a tener que pasar del tiempo. Entonces he tratado de hacer videos más cortos explicando todo este periodo de forma más sistemática, porque recordemos que vamos a avanzar cada filósofo, cada uno de los filósofos. Esa es la meta del canal, hacer cada uno de los filósofos, comprender a cada uno de los filósofos. Es un camino largo porque hay más de 1000 filósofos y vamos en 300 y algo todavía. Entonces nos quedamos, falta la mitad, entonces nos queda mucho trabajo pendiente, pero quiero hacer esta aclaración para que se entienda un poco toda esta filosofía moderna. Entonces vamos a avanzar estos 15 filósofos que son los más representativos, y que hay otros más representativos como Adam Smith, por ejemplo, que también sirven para el desarrollo de la humanidad y de nuestro tiempo contemporáneo. Pero dentro de estos filósofos hay un físico que se llama Isaac Newton, y el libro Principio de Matemática. Ya con Isaac Newton la ciencia se ha consolidado. Primero con René Descartes se está intentando crear un pensamiento positivista de que el ser humano puede conocer verdades universales más allá de las teológicas que se le estaban brindando, sin recurrir a cuestiones místicas, sin recurrir necesariamente a la separación completa del conocimiento y de la religión, por decir algo. Entonces con Isaac Newton ya se ve que el ser humano existen en el ser humano ciertos métodos para que éste pueda conocer la realidad de tal forma que no tenga certeza de lo que está conociendo. Y claramente con la ley de la gravedad y las leyes newtonianas ya se va formando el primer método científico. Luego viene Einstein, ya por este periodo por acá, y la relatividad en su tiempo era algo que se reían de Einstein, ¿no? Porque decían que no, el tiempo es fijo, no es relativo. Pero Einstein, con el paso del tiempo, se fue demostrando que sí, en realidad el tiempo era relativo y que su teoría de la relatividad contribuía mucho a la sociedad. Y claramente se vuelve canon y se cambia el paradigma del mundo. Y ahora con la física cuántica termina siendo igual, termina manifestándose una nueva forma de entender la realidad. Bien, entonces voy a acomodar bien, está bien. Entonces empecemos con Descartes. Descartes nace en 1596 y hasta 1650. No es que nace ese periodo, sino que es en ese periodo. En este sentido, la idea central era buscar una certeza del cual nos vamos a basar ahora para la construcción de la realidad, para la construcción del conocimiento de la realidad, porque en este periodo recordemos que había muchos rumores de que no girábamos alrededor, el Sol no giraba alrededor nuestro, alrededor de la Tierra, sino que nosotros girábamos alrededor del Sol. Y los textos clásicos griegos hablaban de esto, distintos científicos hablaban de esto, notaban que las estrellas no estaban con su mismo movimiento en distintas temporadas o estaciones del año, y habían anomalías en las estrellas que no se podían explicar, porque si estábamos al centro del universo todo tendría que ser igual y no tendría que variar nada. Entonces, pero siendo esto falso, habían variaciones, entonces habían hipótesis de que nosotros girábamos alrededor del Sol y no era al revés. Y en este sentido había una crisis metodológica, una crisis epistemológica, y aquí viene Descartes y dice: ¿saben qué, muchachos? Vamos a dudar de todo y vamos a encontrar la única certeza
esta única certeza, esta última certeza que vamos a tener va a ser nuestra base para construir el conocimiento científico, va a ser la base para que nosotros, en base a esto, construyamos todo el conocimiento que proviene de lo que está más allá de nosotros, que en este caso era de las estrellas, de la naturaleza y demás. Y crea meditaciones metafísicas y las en 6 partes. La primera meditación aplica la duda metódica, justifica la duda metódica. ¿Por qué vamos a dudar de todo? Y se pone a dudar de la realidad, de los sentidos, del sueño, de la visión, del gusto, de todo se pone a dudar. Y llega a una conclusión en la segunda meditación, que es pienso, luego existo. Yo dudo de todo, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Entonces, debo existir como base, debo existir. Y luego viene la tercera meditación, que es donde se demuestra la existencia de Dios, ¿no? Porque el ser humano, al ser un ser imperfecto, tiene idea de la perfección. Y esa idea de la perfección proviene de Dios. Y al provenir de Dios, quiere decir que Dios existe realmente. Y luego ya la cuarta meditación, que menciona, nosotros tenemos libertad. Hay libertad en nosotros, ¿no? Pero entonces Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y en este sentido, yo puedo hacer cosas malas y cosas buenas. O sea, tengo esta voluntad infinita de hacer cosas. Pero mi entendimiento es limitado. Yo entiendo poco sobre la realidad. Entonces debe existir un error en el entendimiento. Debe existir un error en el entendimiento y también sobre la realidad de las cosas. Debe haber un error porque no está alineado mi voluntad, que es infinita, con mi entendimiento, que es limitado. Entonces, aquí propone la idea de que las matemáticas siempre son verdad. Por más que estés soñando, las matemáticas siempre son verdad. Y al ser las matemáticas verdad, quiere decir que Dios también es verdad. Y llega la quinta meditación, que es la definición de Dios. Él es un ser perfecto, y puesto que la existencia, existir, y es una perfección, existir es una perfección, porque es la única certeza, es la certeza fundamental que hemos descubierto en la segunda meditación. No se puede concebir un ser perfecto sin que exista. Y ahí se reafirma la existencia de Dios. Y en la cuarta meditación se justifica a Dios como alguien que existe y alguien que me dice que mi entendimiento es limitado, pero hay cosas ilimitadas, como por ejemplo las matemáticas. Y luego llega la sexta meditación, que habla del dualismo cartesiano. Entonces, duda de todo, pero no puedo dudar de que está dudando. Entonces pienso, luego existo. Y la consecuencia de esto es que existen 2 sustancias: una mente, las recojitas, que es la que piensa, y la resistencia del cuerpo, que es el que ocupa un espacio. Entonces Dios demuestra su existencia para garantizar la verdad del conocimiento. Dios va a ser el sustento del conocimiento. Ejemplo, si todo fuera una simulación, ¿no? Si todo estuviera como esas teorías que dicen que todos estamos en una simulación, el hecho de que pienses por ti mismo prueba que sí existes. Y al momento de que existes, prueba también que no estás en una simulación, que estás existiendo. Y Descartes abre toda la puerta de la filosofía a un tipo de autoconciencia racional, como la certeza indudable de que existe, de la existencia de ti y la existencia del mundo también. Y si el mundo existe, el mundo puede ser estudiado. Y si el mundo puede ser estudiado, hay que usar un método. Este método termina siendo las matemáticas. Termina siendo un método científico. Entonces, Descartes, después de Descartes viene Spinoza, quien refuta a Descartes, pero antes de él viene Thomas Hobbes, que es un filósofo que se preocupa sobre todo de la sociedad, ¿no? Porque recordemos que en 1538 ya habían reinos. Los reinos acaban en 1800
72, bueno, incluso un poco más, con la decapitación del rey de Francia y muchas revoluciones que se estaban brindando en esas fechas. Pero en este tiempo existían todavía las monarquías, los reyes. Entonces Thomas Hobbes era empirista, y en este sentido Thomas Hobbes se pregunta cómo evitar el caos en la sociedad, cómo evitar el caos social. Y la idea central es que el ser humano es egoísta por naturaleza, es un lobo para otro hombre, es lobo para otro, el hombre es lobo para otro hombre, ¿no? Y claramente en el estado natural el ser humano es violento, el ser humano termina atacando a otros, y entonces el hombre es lobo para otro hombre y termina en caos, si no hay un estado que los proteja o que regule su comportamiento, regule su libertad. Y claro, si crear un estado fuerte es básicamente controlar la violencia en estado de naturaleza que tienen los seres humanos. En este sentido, sin las leyes, para Hobbes viviríamos en un caos total, ¿no? Y claro, entonces el Estado se convierte en una máquina creada por los hombres y no por un Estado divino. Entonces, al ser creada por los hombres, se convierte, no se convierte, se separa un poco del poder papal, del poder de la iglesia, y se convierten en reinos seculares, en reinos autónomos, más allá de la iglesia, porque recordemos en este punto que la iglesia tiene un gran poder en todos los reinos. Sin la bendición del Papa a los reinos, las personas se sentían desprotegidas, se sentían abandonadas por Dios. Entonces se necesitaba una justificación que provea seguridad a los ciudadanos, y aquí viene Thomas Hobbes, que se le considera un filósofo que justifica las monarquías, que justifica estados autoritarios. Pero en este sentido, Hobbes, cuando dice que el hombre es lobo para otro hombre, no lo dice de forma tan simple. Hobbes dice: el hombre, cuando no conoce al otro hombre, se convierte en un lobo para ese hombre. O sea que el conocimiento del otro, es algo mucho más profundo. Los profesores de filosofía siempre lo simplifican porque honestamente no voy a hablar tampoco de ellos, ¿no? Pero trato de decir que Thomas Hobbes decía que al tú conocerte en el otro, tú tienes que conocerte en el otro para que haya una convivencia buena. Pero cuando tú dejas de conocerte en el otro, actúas como si fuera el otro tu enemigo. Y ese era el punto, o sea, era algo mucho más profundo, que hablaba sobre la violencia, el origen de la violencia, el origen del egoísmo en la humanidad. Eso es lo que hablaba Thomas Hobbes. Esa es la parte importante, y es la parte que se ha tenido que investigar a Thomas Hobbes. Sin embargo, Thomas Hobbes se lo ha sacado este aspecto más profundo y se lo ha llevado solo a la justificación del Estado, a un tipo de los padres, los contractualistas, ¿no? Se le englobaba uno de los contractualistas, que después de él sigue John Locke con el derecho de propiedad, que vamos a hablar más adelante. En este sentido, entonces, Thomas Hobbes se preocupa por la sociedad, por que no exista violencia en la sociedad. ¿Cómo evitamos esta violencia en la sociedad? Entonces crea la teoría del contrato social, la primera teoría del contrato social, porque son tres, para una armonía en la sociedad, una armonía en este caso en los reinos. Luego viene Spinoza. Recordemos que estamos yendo por tiempos y nacimientos. Entonces Baruch Spinoza es muy interesante, y él le responde a Descartes ya también. Entonces Baruch Spinoza mencionaba que no había un tipo de dualismo cartesiano, porque el alma y la mente y el cuerpo eran atributos de Dios, y habían 8 miles de atributos que no sabíamos siquiera que existían. Solo nosotros conocíamos 2 atributos de Dios, pero no eran diferentes, no eran opuestos, sino eran el mismo atributo de una sustancia única, que era Dios. Entonces todo lo que existe terminaba siendo una manifestación
una manifestación de él, de Dios, de la única sustancia, y esto sería denominado el panteísmo. En este sentido, la pregunta que se hace Baruch Spinoza leyendo a Descartes es: ¿cómo puedo entender la realidad sin contradicciones? ¿Cómo entender la realidad sin contradicciones? Porque el dualismo cartesiano es una pura contradicción que Descartes quiso armonizar, agregando la glándula pineal como el factor que está en medio del cuerpo y el alma, que conecta el alma con el cuerpo. Entonces, ¿cómo entender la realidad sin contradicción? Esa es la pregunta que se hace Spinoza, y la idea central es que Dios es igual a la naturaleza. Solo existe una sustancia, que es Dios. Entonces todo lo que existe es parte de esta única realidad, y como consecuencia es que no tenemos libre albedrío, todo está determinado. Y esto ha sido un caos pasado a su tiempo. Todos los sacerdotes, en este caso de la cultura, de la religión hebraica, de la religión judaica, estaban en contra de Spinoza, ¿no? Lo excomulgan a Spinoza, lo sacan, le dejan de hablar a Spinoza por sus ideas. Entonces él mencionaba que no tenemos libre albedrío, y esto era una herejía tremenda. Todo está determinado. Entonces la libertad se convierte en el entendimiento de nuestra necesidad, el entendimiento de la necesidad, y crea la ética en orden geométrico. Este libro, Ética en orden geométrico, es un libro de premisas. Hace diferentes premisas y proposiciones de una forma geométrica, ¿no? Matematizar la ética, básicamente. Y tiene una propuesta muy interesante. Cuando más entiendes la realidad, más libre eres. Esa es la premisa. Cuando más entiendes la realidad, más libre eres. ¿Y cómo pasa esto? Por medio del conocimiento de las pasiones. Para Spinoza hay dos tipos de pasiones: las pasiones negativas y las pasiones positivas. Las pasiones negativas está la tristeza, el deseo, la ira, y las pasiones positivas es la alegría, la compasión, la gratitud. Entonces aquí surge el conatus. El conatus es como perseverar en el ser, perseverar en el entendimiento de estas pasiones. Entonces había que transformar en acciones racionales estas pasiones, y hacíamos esto cuando entendíamos más, manteniéndonos en este estado de deseo, tristeza, comprendiendo básicamente, ¿no? Conocemos la causa, pasamos luego a una inactividad de la acción, que ahí proviene el entender de esa emoción, el entendimiento de la emoción, y luego vivir según la beatitud, ¿no? Una vez hemos entendido estas emociones negativas, pasamos a un estado de beatitud, que es un estado de elevación emocional, que nos va a hacer comprender poco a poco, esas emociones, para transmutarlas en algo positivo. La tristeza en alegría, el deseo en castidad, la ira en gratitud o en tranquilidad. Entonces de esa forma vamos conociéndonos más, entendiendo más la realidad y siendo más libres, porque hay tres tipos de conocimiento en Spinoza: el conocimiento sensible, el conocimiento imaginativo y el conocimiento intelectual a Dios, o el amor intelectual a Dios, que es el tercer tipo de conocimiento, y que este tercer tipo de conocimiento nos llevaba a conocerlo más y a ser mucho más libres. Algo muy interesante en Baruch Spinoza es que él pensaba que cuanto más desarrollamos este amor intelectual a Dios, tenemos más energía, tenemos mucho más vitalidad, tenemos mucho más resonancia, por así mencionar. Y cuando teníamos menos desarrollado las pasiones, teníamos una energía mucho más densa, más débil. Entonces es muy interesante Baruch Spinoza, muy interesante, porque ya no está diciendo hay bien y mal, está diciendo, es como el término termómetro no justifica, no se compara a lo que Baruch Spinoza dijo, pero es como un termómetro. Hay un termómetro, no hay bien y mal, solo hay un termómetro. Entonces hay como niveles en toda la ética, y que cuando más entendemos la realidad, más libres somos. En este sentido, para Spinoza transforma a Dios en naturaleza, y lo divino es el orden racional del mundo en sí mismo. Así hace que lo divino, lo espiritual, termine siendo manifestado en el mundo.
termine manifestándose en el mundo. Bien, luego tenemos al Berkeley. Recordemos que estamos por año de nacimiento y vemos que René Descartes incluso es posterior a Thomas Hobbes, pero lo pusimos primero porque René Descartes inicia con toda la revolución de la filosofía moderna, donde el hombre es la base del conocimiento, se convierte en la base del conocimiento. Bien, entonces Berkeley es un sacerdote dominico, si bien no recuerdo, pero Berkeley tenía la teoría de que ser es ser percibido. Quiere decir que nosotros vivimos en el mundo y cuando percibimos algo le damos realidad. Ese algo existe para nosotros porque nuestra percepción lo ha visto. El problema era pero ¿qué pasa con cosas que no percibimos? Con cosas que básicamente no podemos ver. Entonces la pregunta que se hace Berkeley es: ¿la materia existe? ¿Existe realmente la materia? Entonces la idea central es que no existe la materia independiente para Berkeley. Entonces todo lo que está en el mundo y no vemos y no experimentamos está en la mente. En este caso Dios está percibiendo eso todo el tiempo. Entonces Dios garantiza que las cosas existan cuando nadie las percibe. Por ejemplo, un árbol en un bosque existe porque Dios lo está percibiendo y Dios percibe todo el tiempo. Claro, es un pensamiento empirista, pero idealista a la vez, y es el único filósofo que hace esto, que tiene esta fusión del empirismo con el racionalismo. Berkeley dice: empiristas, están en lo correcto ustedes, están en lo correcto. Nosotros conocemos el mundo por base de la experiencia, correcto. Idealistas, ustedes también están en lo correcto. Racionalistas, están en lo correcto, porque nosotros comprendemos el mundo en base a ideas universales que tienen que justificar esa experiencia. Entonces crea la teoría de la percepción, el ser es ser percibido, la percepción como base a la existencia. Entonces, si todo el conocimiento viene de los sentidos, solo conoceríamos por medio de las percepciones, o sea, cosas materiales en sí. Y si no podemos pensar nada fuera de lo que percibimos, entonces el ser solo significa ser percibido. En este sentido, nosotros cuando pensamos en algo, en Dios por ejemplo, no lo percibimos, pero sabemos que tendría sentido pensar en un ser que sería Dios para que yo pueda pensar en ese ser. Básicamente Berkeley transforma todo el empirismo en una filosofía de la percepción pura. Por eso es empirista, donde el mundo existe solo en la mente que lo percibe. Y claramente Dios, siendo la mente suprema, va a garantizar el orden del mundo, va a garantizar la continuidad del mundo. Entonces, después de Berkeley, que ya vemos que ya estaba un poco solucionando el problema de los racionalistas y los empiristas, y que se le considera un empirista, viene el Leibniz, que es básicamente el más radical de los idealistas, de los racionalistas. No el más radical, pero sí el más contundente. Bien, en el caso de Leibniz es algo interesante porque la pregunta que podemos hacernos en Leibniz y que se hace Leibniz en su tiempo es: ¿cómo explicamos esta diversidad del mundo? Diversidad de perspectivas, diversidad de pensamientos filosóficos, diversidad de etnias, diversidad de casi todo en el mundo, ¿no? Entonces, la idea central es que el mundo estaba compuesto por mónadas, está compuesta por mónadas que son estas unidades espirituales, puramente racionales, que no interactúan entre sí, sino tienen su propia perspectiva, y cada uno tiene su propia perspectiva, pero vivimos en algo mucho más grande, en la mente de Dios, donde todas las perspectivas están perfectamente sincronizadas. Y lo interesante en Leibniz es que esta mesa está así, todo tiene una perspectiva, pero está tan sincronizado en el mejor de los mundos posibles que no afecta, entonces el cuerpo y el alma no debería afectar, porque estamos dentro de una única perspectiva que está acomodada, predeterminada. Y entonces
¿cómo hay orden en el mundo? Esa es la pregunta. Y básicamente Leibniz dice que hay una armonía preestablecida por Dios y que este mundo es el mejor de los mundos posibles. Imagínate cómo relojes perfectamente sincronizados en una mesa están y no se tocan. No se tocan, pero están perfectamente sincronizados, que siempre están dando la misma hora exacta, cada uno de estos relojes. Igualito son las mónadas. Son mónadas espirituales y que hay grados de mónadas. El ser humano tiene la capacidad de ser una mónada mucho más racional, y una taza, por ejemplo, y una pared tiene su mónada, también una roca tiene su mónada, pero menos grado. Y esto es lo interesante. Habla de una conciencia. Una persona es una mónada mucho más compleja porque tiene conciencia. Una planta, un animal, una piedra son conjuntos de mónadas con distintos grados de percepción. Solo los grados de percepción son los que nos elevan a seres humanos. Y claramente abre la posibilidad de que hay muchos más grados de conciencia, porque nuestra capacidad es limitada. Y claramente la realidad está compuesta de estas mónadas, y esto le sirve a a Immanuel Kant, para desarrollar la idea de sujeto trascendental kantiano, que básicamente, si bien no recuerdo, el sujeto trascendental tenía ideas. Estas ideas que básicamente la razón le brindaba, pero que la razón no podía responder por sí sola. De hecho, la razón no podía responder, y estas ideas eran la idea de Dios, la idea de mundo como totalidad y la idea de inmortalidad o alma. Entonces, este sujeto trascendental kantiano era no el hombre, no yo, sino era el yo como la capacidad de juzgar. Pero en el caso del primer Kant, de la crítica de la razón pura, es el yo como la totalidad de las cosas que estoy comprendiendo, o como un sistema de categorías que me hacen comprender el mundo, básicamente. Entonces Leibniz quería conciliar la ciencia, la fe y la razón, y acá el problema era que Kant había criticado a Leibniz porque pensaba que Leibniz estaba construyendo castillos en el aire, porque se necesita de la experiencia. Está bien, podemos estar en un mundo sincronizado, perfectamente preestablecido y armónico, y sin que haya una disrupción entre la diversidad de la materia y la mente. Pero no solo eso, sino que la interacción de estos frente a los otros. Pero Immanuel Kant le dice que esto era un castillo en el aire, porque necesitábamos de la experiencia del mundo sensible. Necesitábamos que tenga su propia individualidad. Esta mesa, esta silla, los objetos en el mundo tengan su propia, podamos influir en estas cosas, tanto para el concepto de libertad, pero tanto también para el concepto de sujeto trascendental. Entonces, el sujeto trascendental es este yo con las 12 categorías que le permite conocer el mundo. Y estas categorías están dentro del sujeto. Es como una mónada. Entonces esa idea influye en Kant. Y en Hegel pasa algo muy interesante, porque Hegel ve que el espíritu absoluto se va manifestando en la realidad a nivel social e histórico. Y claramente esta manifestación del espíritu absoluto que se manifiesta en la realidad lo hace de forma armónica. Pero esa idea también viene de Leibniz. Entonces Leibniz, al intentar conciliar la ciencia, fe y razón, da la apertura a nuevas ideas filosóficas que desarrollan Kant y Hegel, que son dos filósofos posteriores muy leídos y que marcan un antes y un después de la filosofía, porque a Kant se le considera un nuevo Nicolás Galileo, un nuevo Copérnico, ¿no? A nivel de la filosofía. Copérnico decía que nosotros giramos alrededor del Sol. Lo que estaba diciendo Kant era lo mismo. Nosotros
Tenemos categorías, pero estas categorías que nos permiten conocer el mundo están dentro de nosotros, no están fuera de nosotros. Entonces cambia la perspectiva de cómo nosotros conocemos el mundo. En este sentido, pasemos ahora a David Hume. David Hume es un filósofo empirista inglés muy, muy interesante, y él hace una pregunta muy interesante que tiene vigencia hasta el día de hoy. La pregunta es la siguiente: ¿de dónde viene la idea de causalidad? Esta pregunta de la causalidad es algo muy, muy profundo, porque nosotros cuando tiramos una piedra y rompemos un vidrio, pensamos que nosotros somos la causa de la ruptura del vidrio, pero lo que Hume está diciendo, según el empirismo, es que la piedra recorrió una ruptura del vidrio y pasó. No vemos la causa, vemos el efecto. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de causalidad que nosotros pensamos? Que yo soy la causa de que haya roto la ventana. Entonces, la idea de causalidad es algo que está hasta el día de hoy vigente. ¿De dónde viene esta idea de causalidad? Entonces, muchos han justificado de la tradición escolástica hacia atrás que venía de la mente de Dios, de estas ideas perfectas, que en este caso la idea de causalidad venía de la mente de Dios, porque yo como ser finito no entiendo de dónde viene la idea de causalidad. Entonces, al no entender, debe ser una idea externa a mí. Entonces Dios me ha podido dar esa idea para que yo piense eso. Pero básicamente todos se preocupan en 1700 a 1800 sobre el entendimiento humano. Y claro, la idea, hasta Immanuel Kant también se preocupa por eso, porque David Hume mencionaba muchas veces que David Hume me despierta de mi sueño dogmático, ¿no? Porque siempre nosotros hemos entendido que la causalidad era algo físico, o que la causalidad era algo que no se podía dudar. No podías dudar de la causalidad era algo prefijado, pero nadie entendía de dónde venía esta idea de causalidad. Y claramente esta idea de causalidad le atormenta a Immanuel Kant, y se hace distintas investigaciones, bastantes estudios sobre este problema, y Kant concluye que esta idea de causalidad es una idea instalada en nosotros, se instala en nosotros. Y no solo se instala esta idea de causalidad, sino se instalan 12 categorías divididas en 4. Vamos a ver esto más adelante, pero David Hume influye mucho en Kant, influye mucho en todos los empiristas, y esa pregunta de dónde viene la idea de causalidad está aún en día vigente. Entonces, David Hume, el primer problema que encuentra David Hume es que cómo podemos tener certeza del conocimiento. En este sentido, la idea central es que solo hay impresiones que son sensibles, y también hay ideas, pero estas ideas son las copias de estas ideas sensibles. Entonces no hay una certeza absoluta, solo hay impresiones. Y entonces ahí va a criticar la idea de la causalidad, porque nosotros al ver una causa pensamos inmediatamente que es causa, pero David Hume se da cuenta que eso es un hábito de nuestra mente. Nosotros habitualmente, cuando no vemos la gravedad, entonces tú abres tu mano y se cae un lápiz, en mi caso, tú piensas que eres la causa, pero no es así. La gravedad puede ser la causa, incluso hay un aspecto físico, pero nuestra mente nos dice por costumbre que somos la causa. Entonces, donde la física veía causas, Hume veía hábitos mentales, costumbres de nuestra mente. Por ejemplo, el sol ha salido siempre ha salido el sol, pero no podemos demostrar que mañana va a salir. O sea, podemos estar seguros al 99% que mañana saldrá el sol, pero no podemos demostrar que va a salir el sol, no sabemos. Claro, científicamente podemos decir
el sol va a durar tantos años, por lo tanto va a salir el sol mañana. Pero, ¿qué pasa si no sale? O pasa una situación incierta que hace que no salga el sol. Entonces, la costumbre que teníamos de causa y efecto, el sol sale por acá y sale, que puede fallar. Y claramente Hume destruye la confianza en la razón, ¿no? Destruye la confianza en la razón porque esta se conocía como la que va a garantizar el conocimiento. Porque recordemos que Hume es empirista, entonces solo hay costumbres mentales y no hay certezas absolutas. Entonces para Hume la causalidad no estaba en las cosas, sino estaba en la mente humana, ¿no? que se acostumbraba a asociar hechos repetidos y no había una necesidad objetiva, y básicamente al no haber una necesidad objetiva podía no ocurrir, y solo había esta expectativa subjetiva que nos acostumbramos a llamar causalidad. Y claro, aquí Kant se agarra de los cabellos y dice: ¿cómo no va a existir la causalidad en el mundo real, ¿no? O la posibilidad de que no exista la causalidad en el mundo real, porque recordemos que este problema de la causalidad viene hasta Aristóteles. Aristóteles tenía cuatro causas: causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. La causa material es de que está hecho el objeto. La causa formal, la causa formal es la forma que tiene ese objeto. La causa eficiente, que han hecho ese objeto. Y la causa final, para qué sirve ese objeto. Entonces todo el mundo tenía esta idea de causalidad como algo ya prefijado, algo que ya estaba en la naturaleza, algo que estaba afuera. Pero aquí Hume, siendo empirista, se pone demasiado científico y dice que no tenemos certezas por medio de la razón como garante del conocimiento. Entonces, falta hablar mucho de Hume también, ¿no? No solo escribe sobre el problema del epistemológico, sino escribe sobre la sociedad también. Pero, entonces aporta este escepticismo empírico radical, ¿no? Este escepticismo empírico radical que influye en Kant y influye también en la filosofía analítica moderna. Bien, pasemos a Rousseau. Como vemos, eran contemporáneos, ¿no? Básicamente podían ser hermanos, James Rousseau y David Hume. Pero a Rousseau se dedica más a hablar de la sociedad de su tiempo, a hablar de... No, creo que no tocamos a John Locke, seguramente está más adelante, o creo que bien, podemos hablar de John Locke antes de Rousseau. Entonces, ¿por qué no están las diapositivas? Seguramente se borraron de forma imprevista, pero no pasa nada. Entonces, John Locke está después de David Hobbes. Acá específicamente, Hobbes está acá. Entonces, vamos a hablar un poco sobre John Locke. John Locke hace algo muy interesante, que menciona que en estado de naturaleza nosotros tenemos ciertos derechos, y aquí viene el derecho de propiedad, el derecho de libertad y el derecho a la vida. En este sentido, podemos entender que la pregunta en John Locke básicamente es de dónde viene el conocimiento, pero el conocimiento en general, porque recordemos que John Locke, aparte de hablar de la sociedad, de ser uno de los contractualistas, también se dedica a hablar de la epistemología. De hecho, los ingleses, la mayoría son empiristas. En este sentido, parte de esa idea de dónde viene el conocimiento. Entonces, John Locke decía que la mente es una tabla rasa, ¿no? Viene en blanco, está en blanco la mente del hombre en estado de naturaleza, y que todo venía de la experiencia que se acumulaba, ¿no? Entonces, la política básicamente era un tipo de... En esta tabla rasa habían como 3 derechos naturales o 3 principios
que era la vida, la libertad y la propiedad. Y claramente un bebé nacía sin ideas y va a aprender todo del mundo, se va a influir en el mundo, pero estos derechos naturales de vida, libertad y propiedad siempre las tenía, porque recordemos que John Locke hablaba que la propiedad era la de quien trabajaba, correspondía al trabajo. Digamos, había un campo y nadie lo trabajaba. Tú ibas y trabajabas y ese campo ya te pertenecía por naturaleza, te pertenecía por el hecho de haber trabajado ahí, porque correspondía a la propiedad, a la propiedad de haber actuado en él. Y cuando nosotros actuábamos en nuestro cuerpo, teníamos la propiedad de vivir, teníamos la propiedad de la libertad. Entonces la propiedad es un término muy importante acá en el filósofo John Locke. Bien, entonces, una vez aclarado esto, mucho más complejo, viene Rousseau. Rousseau básicamente escribe un tratado sobre las desigualdades en el hombre, el origen de las desigualdades. Es un tipo de ensayo para una competencia en la que quedó segundo lugar, pero él escribe el Contrato Social de 1762. Sin embargo, la pregunta que se hace Jules Rousseau es ¿por qué la sociedad es injusta? Entonces, la idea central es que el hombre siempre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, y esto traía, podemos asociar que es influido por John Locke. Entonces, la solución para esto era una voluntad general, la voluntad general que nosotros tenemos que participar directamente en la construcción de las leyes que nos van a gobernar a nosotros. Rousseau no creía en esta voluntad, en esa democracia representativa, porque básicamente cree que esta bondad natural y la conciencia moral van a valer más que la experiencia de la razón o lo que algunos pocos van a decir que es lo bueno para nosotros, sino todos como un solo cuerpo debemos crear una sociedad en la cual sea beneficiosa para todos en general. Y en este sentido aporta esta visión moral y política de la libertad. De hecho, el que proclama la independencia en Estados Unidos y la Carta de la Independencia también agrega, creo que es George Washington, agrega las ideas de John Locke. Todo hombre tiene derecho a la libertad, a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, que en este caso había tomado esta idea de John Locke, que John Locke proponía esta idea de los derechos humanos, que era derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y en este sentido, cuando cambia este término de búsqueda de la felicidad, habla de esta búsqueda de la libertad, de la propiedad, porque vivía todavía en una sociedad esclavista, donde la propiedad para muchos grupos sociales no existía, ¿no? Tu cuerpo no era propiedad de ti, sino era propiedad de otro. Por eso había la esclavitud. Y por eso habla sobre este principio de búsqueda de la felicidad, que básicamente estaba relacionado con la propiedad de uno mismo, que es muy profundo. Entonces, viene Rousseau y desarrolla más esta visión de la libertad. Y claro, Rousseau devuelve a la filosofía el valor de la libertad interior frente a la corrupción social. Entra un poco a esta parte introspectiva del hombre, a ya no preguntarse sobre el conocimiento, sino a preguntarse sobre la libertad, porque la libertad, este concepto de libertad, se vuelve fundamental para la independencia de todos los países, para la independencia de las naciones. Entonces Rousseau se mantiene fuera de este debate, el racionalismo, empirismo, y su preocupación es más
cómo conocemos, no cómo vivimos, más no cómo conocemos. Bien, pero hay que agregar algo más. Porque Rousseau creía que la propiedad privada generaba desigualdad. Y hay algo muy interesante. Rousseau decía que el primero que dijo que esto es mío y hizo creer a todos que eso era suyo, originó todo el mal en el mundo, básicamente. Y hablaba de muchas cosas más, Rousseau, del amor propio versus el amor a sí mismo. Del amor a sí mismo era un amor viendo al otro reflejado en él, que ya venía con un tipo de bondad natural de ayudar a otros. Y no solo eso, de ayudar a otros, sino de conocerse en los otros, pero que con la construcción de las sociedades se crea el amor propio, y este amor propio termina siendo egoísta y termina teniendo de base la comparación social. Y Rousseau criticaba mucho su periodo, su tiempo, porque en su tiempo existía estas fiestas de lujo, de honor, de apellidos, de clasismo, apariencia, dice Rousseau, ¿no? Las apariencias de mi mundo. Pero estaba criticando el humanismo, porque en su tiempo se pensaba que la ciencia ya había culminado y habían creado la sociedad perfecta, ya había industria, había tecnología, y decían, hemos superado a todos los periodos anteriores. Pero Rousseau les dice, está bien, pero abajo de ese desarrollo, de ese progreso, hay mucha falsedad en la humanidad, hay mucha falsedad en la sociedad, y se dedica a criticar eso, básicamente a revelar eso. Rousseau es muy interesante. De hecho, todos los filósofos son muy interesantes, y no me estoy dando el tiempo de ampliarme mucho más en ellos. Son completamente un mundo completo que vamos a tocarlos básicamente en filosofía en segundos, que se va a convertir en filosofía en horas con el tiempo, pero se nos da el tiempo también, claramente. Entonces volvemos a Immanuel Kant. Immanuel Kant era el filósofo de Königsberg. Él nunca había salido de Königsberg, no había salido de este puerto, de esta ciudad que era la antigua Prusia. Y Kant, la pregunta que se hacía, bueno, acá es muy interesante, Kant, hemos ampliado mucho en Kant, pero la pregunta que se hacía a Kant es: ¿cómo es posible el conocimiento? ¿Cómo es posible que yo pueda conocer algo? Y esta pregunta es bastante introspectiva, es bastante fundamental. Y la idea central es que el conocimiento nace de la experiencia, pero tiene estructuras mentales. La mente va a organizar la realidad y va a separar los fenómenos y los nómenos. Los fenómenos son lo que percibimos, y el nómeno es la realidad en sí mismo, aquello que es incognoscible. Y esto le va a servir, pero mucho más adelante, para la ética kantiana, que básicamente tiende a ser el imperativo categórico, que es actuar según una máxima, una acción, y llevarla a una máxima universal, ¿no? Actúa como si tu acción fuera una ley universal. Entonces, y también tratar a un ser humano como un fin y nunca como un medio para un fin. Por eso Kant estaba en contra de la mentira, porque aunque no te convenga mentir, tienes que decir la verdad, porque si todo el mundo miente, termina siendo contraproducente para ti, y hay una contradicción en esa acción que tratas de universalizar a ley universal para todos. Entonces, pero Kant no solo es este imperativo categórico. Kant es muy vasto, muy complejo. No es complejo, Kant es muy vasto, muy lógico, y bastante, su filosofía termina siendo no densa, pero sí termina siendo muy clave para el desarrollo de la filosofía posteriormente. Entonces, para entrar a Kant, la crítica de la razón pura se divide en tres: la sensibilidad, el entendimiento y el esquematismo. Entonces, la sensibilidad
En la sensibilidad había espacio-tiempo. El entendimiento se basaba en 12 categorías que se dividían en 4 y había el esquematismo, que unía el entendimiento y la sensibilidad, ¿no? No sé si está bien lo que dije. El esquematismo es lo que une el entendimiento, pero la sustancia fenomenológica también, porque para Kant no solo es una construcción mental, porque Kant dice que estas 12 categorías están en nuestra mente, pero hay una sustancia fenomenológica que está fuera de nosotros que permite que esto se organice. Y este esquematismo es este hilo que conecta tanto mi entendimiento con la sustancia fenomenológica para que todo tenga orden y sentido en el mundo que voy a conocer, para que todo tenga lógica en el mundo que voy a conocer. Y básicamente Kant critica a los racionalistas, porque los racionalistas abusan de la razón, confunden pensar con conocer, construyen castillos vacíos, que en este caso se le dice a Leibniz, y critica a los empiristas, porque los empiristas reducen toda la sensación, destruyen la ciencia, ¿no? Niegan la estructura activa que tiene la mente en la construcción de la realidad o en cómo podemos conocer, porque la pregunta en Kant es cómo es posible el conocimiento, pero la pregunta fundamental en Kant es cómo es posible cómo es posible que haya el término correcto para esto, hace tiempo no reviso Kant. De hecho es la primera vez que estamos haciendo filosofía académica después de tiempo, ¿no? En Kant hay ¿cómo es posible los a priori sintéticos? ¿Cómo es posible que existan a priori sintéticos? Para rememorizar, para Kant existe, bueno, no es que existe, nosotros emitimos juicios mediante a posteriori y a priori. A posteriori es después de la experiencia, a priori es antes de la experiencia, y analítico y sintético eran dos cosas distintas. Lo analítico es cuando el sujeto el predicado estaba dentro del sujeto. Por ejemplo, la pelota es redonda. Analítica es lo mismo, ¿no? Lo sintético era algo que se añadía. Por ejemplo, la pelota roja. El rojo no tiene nada que ver con pelota, entonces añade algo, añade color a la pelota, añade color al sujeto, el predicado añade color al sujeto. Entonces, ¿cómo es posible que existan juicios sintéticos a priori? O sea, universal y necesario y antes de la experiencia. ¿Cómo es posible que existan juicios universales y necesarios antes de la experiencia? ¿Cómo es eso posible? Y esa es la pregunta que mueve a Immanuel Kant a desarrollar la crítica de la razón pura. Porque estos conocimientos básicamente serían los principios universales, como por ejemplo no el esquematismo, serían los axiomas matemáticos. Los axiomas matemáticos o geográficos son básicamente leyes que no se pueden romper, leyes que no se rompen. Y esas leyes que no se rompen, por más que tú no pienses en esas leyes van a estar ahí. El triángulo todos conocemos un triángulo y todos tenemos en la mente un triángulo, pero tú no puedes escribes en una pizarra un triángulo y dices, ahí está el triángulo. No, eso no existe. Ese triángulo no es el triángulo. El triángulo verdadero está en una elevación de conocimiento, está específicamente en estos juicios sintéticos a priori. Estos juicios sintéticos a priori es la pregunta de Kant, que va a responder más adelante, porque Kant se hace la pregunta, ¿cómo es posible el conocimiento? Pero ¿cómo es posible los juicios sintéticos a priori? ¿Cómo son posibles que los seres humanos tengamos estos juicios sintéticos a priori? Entonces Kant, más allá de
desarrollar el esquematismo y las 12 categorías, y también la sensibilidad, que es espacio y tiempo, porque recordemos que Kant mencionaba que la sensibilidad, esta era la sensibilidad estaba relacionada al primer libro de la crítica de la razón pura, que se refería a la intuición sensible, la intuición a priori de la sensibilidad. La intuición a priori de la sensibilidad es espacio y tiempo. Espacio y tiempo era como un manto ya prefijado en el hombre, en el que sabe el hombre. Entonces espacio y tiempo es la base para todo lo que conocemos, y está relacionado a una intuición sensible que nosotros tenemos. Luego vienen las categorías del entendimiento, que son 12 y se dividen en 4, que estas nos permiten conocer y emitir juicios de toda la realidad. Y luego está el esquematismo, que es la unión de la sustancia fenomenológica con el entendimiento, que nos permite entender el mundo. Y básicamente habían estas ideas trascendentales que sobrepasaban al hombre, que la misma razón producía estas ideas, pero la razón no podía responder a estas ideas. Y una de estas ideas es la idea del alma. El alma, el yo absoluto, básicamente se preguntaba ¿qué soy yo? La razón se preguntaba ¿qué soy yo? Y cuando veía el mundo como en totalidad, se preguntaba ¿de dónde viene el mundo? ¿De dónde viene todo esto? Y no podía responder la misma razón. Y luego viene la idea de Dios, de un ser supremo. ¿Por qué existe algo? ¿Por qué existen estas cosas? Y estas son preguntas que la razón misma se hace, pero la razón no puede responder. Entonces, aquí el primer punto es que estas ideas trascendentales de alma, mundo, Dios no son objeto del conocimiento, porque Kant va a ser un límite del conocimiento, va a ser una barrera de cosas que sí podemos conocer y de cosas que no podemos conocer, y que estas cosas que no podemos conocer son principios reguladores que nos van a permitir justificar la libertad, justificar nuestras vidas, justificar nuestra acción moral. Entonces, la razón usa este uso especulativo que nos muestra los límites del saber, y en el uso práctico de la razón se convierten en postulados que van a fundamentar una ética. Entonces, estas ideas trascendentes son este punto de conexión entre ambos: el uso especulativo de la razón, que es teórico, y el uso práctico de la razón, que es moral y ético. Entonces, mediante la razón y la búsqueda de lo condicionado y lo incondicionado, ocurre todo el conglomerado para justificar todo el conocimiento y todo lo que podemos hacer con el conocimiento. Porque acá en Kant las preguntas fundamentales: ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Son 3 las preguntas que trata de responder en todos sus libros. ¿Qué puedo conocer? La hace en la crítica de la razón pura. ¿Qué puedo hacer? La hace en la crítica de la razón práctica. ¿Y qué puedo esperar? Lo hacen los postulados posteriores. En este sentido, no hemos hablado de lo condicionado y lo incondicionado. Lo condicionado básicamente es que la razón siempre busca una condición, ¿no? Entonces, esta taza está llena de agua. Entonces la condición es que alguien haya puesto un líquido dentro, agua, y la condición es que alguien haya sacado ese líquido. O sea, para que yo tenga el conocimiento de esta taza llena de agua, hay condicionamientos previos. Y lo incondicionado básicamente es aquello que se pierde en tratando de condicionar. Por ejemplo, este vaso con agua, trato de explicar por qué está lleno de agua, pero pregunto por el color, pregunto por la forma, pregunto por el líquido, pregunto de qué está compuesto el líquido, pregunto quién quién inventó el líquido. Bueno, y así se hace preguntas y nunca llega a lo condicionado. Se vuelve incondicionado porque es disperso. En este sentido, cada una de estas ideas tiene esta tesis y esta antítesis, pero en lo incondicionado
nunca termina de llenar, nunca termina de hacer una síntesis. En lo condicionado sí, pero en lo incondicionado no. Entonces eso es la función de la razón. La razón se fundamenta en lo condicionado y lo incondicionado. Entonces Kant logra unir la razón, la libertad y la moral bajo una misma estructura racional, que en este caso bajo una sola propuesta. Entonces pasemos ahora a Fichte. En Kant hay mucho que hablar. En Kant es completamente bastante larga su filosofía, y básicamente Kant logra unir la razón, la libertad y la moral bajo su propio pensamiento filosófico. El problema kantiano es básicamente la afirmación de sus proposiciones a nivel científico. Básicamente no podemos afirmar al 100% que tenemos las 12 categorías de la mente hasta que no descubramos cómo funciona realmente la conciencia. Porque la pregunta de Kant no es el funcionamiento de la mente, es cómo es posible el conocimiento y cómo es posible que existan juicios científicos a priori en nuestra mente. Y para hacer eso se necesita mucha investigación a nivel de la conciencia todavía. Y claro, a nivel en neurofilosofía sería específicamente. Bien, entonces pasemos a Fichte. Johann Gottlieb Fichte parte del yo, parte del yo absoluto. Este yo crea el mundo al oponerse al no yo. Bueno, crea el no yo. Por ejemplo, siempre como ejemplo es más fácil. Yo estoy acá, el mundo está fuera de mí. O sea, el mundo es el no yo. Yo soy el mundo es el no yo. Entonces la subjetividad se vuelve la creadora de toda la realidad, ¿no? La subjetividad es el principio creador de toda la realidad. Entonces parte del yo puro, y este yo puro necesita un límite, necesita este límite que es el mundo, y ahí surge el no yo, que es el mundo. Entonces el mundo es como una resistencia interna del yo, y así el mundo es esta manifestación necesaria de este yo, lo opuesto al yo. Entonces el yo va a crear la realidad para poder ejercer su libertad moral y práctica en la realidad, en el no yo. Esta filosofía termina siendo un solipsismo, bueno, lleva radicalmente la idea de Kant, lleva a la radicalidad la idea de kantiana, del yo, del sujeto trascendental básicamente. Y influye en pensadores como Schelling y Hegel, que son los idealistas alemanes que desarrollan este principio del yo puro. Pero Schelling lo hace en la naturaleza, y Hegel lo hace con este proceso histórico del espíritu absoluto, que es mucho más global. Entonces, como una tesis primera del yo puro de Fichte, luego viene la antítesis, que es Schelling, y luego viene la síntesis, que sería Hegel. Entonces Fichte radicaliza a Kant, y el sujeto no solo conoce el mundo, como lo mencionaba Kant, sino que lo produce activamente el mundo para poder manifestar, para poder practicar su libertad, tanto moral como una libertad en la ejecución, que es una filosofía bastante interesante, muy solipsista, muy interesante, muy profunda, y que seguramente lo vamos a ver más adelante a Fichte, porque hay ciertas relaciones con su pensamiento filosófico y el nuestro también. Bien, entonces viene Schelling, Friedrich Schelling, y básicamente piensa que la naturaleza no es algo muerto, ni tampoco es la oposición del yo como pensaba Fichte, sino es una manifestación viva que tiene su principio espiritual, tiene un principio espiritual. La naturaleza y el espíritu son dos caras de una misma realidad. Lo espiritual y la naturaleza son dos caras de la misma realidad. Entonces no hay oposición entre sujeto y objeto, simplemente ambos son expresiones del absoluto. Y en este sentido aporta que una filosofía de la identidad ocurre conciliando el yo de Fichte con el mundo natural. Y entonces Schelling ve en la naturaleza esta expresión del espíritu. La naturaleza es una expresión del espíritu. Y como nosotros estamos dentro de la naturaleza, ambas expresiones son una manifestación del absoluto, del espíritu. No hay oposición. Y hay una identidad
El espíritu se va a conocer por medio de mí, conociendo la naturaleza, básicamente. Bien, luego tenemos a Hegel, que es un pensador bastante complejo, muy interesante. Con Hegel podemos ver que el espíritu primero tiene ciertas fases. Hay 3 niveles de espíritu en Hegel. Existe un espíritu subjetivo. Acá habla sobre la conciencia individual, donde se forma la libertad interior, ¿no? El querer, la capacidad de pensar, y esto lo aplica o lo transcribe en su obra de la enciclopedia. Luego habla del espíritu objetivo, que habla de la filosofía del derecho, que básicamente es cuando las instituciones humanas se van formando, las instituciones humanas son la encarnación del espíritu. Entonces la forma de la libertad se basa en la libertad como realidad social. La realidad social básicamente es la libertad. La libertad se materializa en la realidad social. Y luego viene el espíritu absoluto, que se manifiesta en tres formas: la filosofía, la religión y el arte. Hegel pensaba que el espíritu ya no se manifestaba en el arte romántico de su tiempo, que había acabado de manifestarse el espíritu absoluto en el periodo del arte griego, del arte clásico, y que en este arte clásico se manifestaba a los dioses de forma perfecta, que era una manifestación del espíritu absoluto por medio del arte, pero esto se había perdido. Y antiguamente las arquitecturas, tanto indias como orientales, te querían manifestar algo que era incomprensible, que aún no se había manifestado el espíritu absoluto traduciblemente para nosotros en el arte antiguo. Solo en el arte helénico, en el arte griego se manifestaba el espíritu. Luego en la religión se manifestaba y en la filosofía. Entonces, aquí se expresa finalmente el espíritu absoluto en la autoconciencia, en el saber pleno de sí mismo, en la libertad que tenemos en el mundo, la libertad que hemos desarrollado en el mundo nosotros. Ahí se manifiesta recién el espíritu absoluto. Pero para entender un poco cómo funciona este proceso del espíritu, en la fenomenología, por ejemplo, la idea es que el espíritu absoluto se desarrolla dialécticamente: tesis, antítesis, síntesis. Entonces, la historia es este desarrollo del espíritu. Y claro, esta dialéctica de tesis, antítesis, síntesis se vuelve el motor de la historia y el motor del pensamiento. Entonces, cuando hay conflictos, hay progreso, básicamente. Pero este proceso del espíritu ocurre primero en la conciencia. El ser humano conoce el mundo como algo externo, solo percibe las cosas. Y básicamente hay una etapa de yo conozco el objeto. Ese es básicamente el conocimiento. La conciencia conoce el mundo. Luego viene la autoconciencia, donde el sujeto se da cuenta de sí mismo y busca reconocimiento, ¿no? Aquí ocurre la dialéctica entre el amo y el esclavo. Y luego viene la razón, que aquí descubre que el mundo y él están conectados, que la realidad tiene una estructura racional, y entonces el mundo es producto de la razón. Y el ser humano luego vive en comunidad, crea cultura, crea arte, crea religión, crea moral, y es cuando el espíritu se realiza en la historia y en la sociedad. Y finalmente el saber absoluto ocurre cuando el espíritu se comprende a sí mismo como totalidad, ¿no? Entiende que todo lo real es parte de su propio desarrollo y no entra en conflicto. Pero en la segunda parte del espíritu objetivo, en la filosofía del derecho, explica un poco cómo la libertad se materializa, la libertad se encarna, que en este caso sería el espíritu objetivo. Entonces, la idea central es que la libertad o el espíritu pasa de ser algo individual a realizarse plenamente en el estado ético, ¿no? Donde el individuo y la comunidad van a coincidir. Primero está la voluntad abstracta, ¿no? El derecho abstracto, donde el espíritu es libre en sí, pero aún no lo sabe bien, Entonces la libertad aparece como propiedad y persona individual. O sea, yo tengo esta propiedad y es mi derecho abstracto, es mi derecho.
esto es mío, nadie puede tocarlo, digo a mí mismo, con mi cuerpo, con las cosas que tengo. Y ahí se forma el derecho, la propiedad del contrato. La meta de esto es afirmar una libertad individual. Luego de esta libertad individual se pasa a la moralidad, que sería la antítesis, donde ahora la libertad se vuelve interior, porque el sujeto va a buscar obrar según su intención, según su conciencia moral. Pero aquí aparece el conflicto cuando uno cree tener la verdad dentro de sí. Se vuelve un subjetivismo moral y el otro no tiene la verdad. Yo tengo mi verdad en sí. Y aquí recién se forma la intención, la responsabilidad y el bien y el mal. Porque acá falta una forma común que unifique las voluntades, ¿no? Una forma común que va a unificar las voluntades, que sería la moralidad. Vivimos en esta moralidad donde todos vamos a coincidir en la responsabilidad, el bien y el mal. Y finalmente la voluntad se concreta en la síntesis, que es la eticidad, donde el espíritu logra la unidad entre lo individual y lo universal, entre lo que quiero yo y lo que quiere la sociedad. Entonces la libertad ya no es solo mía, sino es vivida en comunidad, se vive en comunidad. Y aquí se realiza la libertad real, ¿no? La libertad real. Primero se forma la familia como una unidad natural y afectiva. Luego la sociedad civil, ya con las nueras, con las cuñadas, se forman las relaciones económicas y jurídicas. Y finalmente el Estado, que son básicamente la síntesis final, donde la libertad se hace ley para todos y la razón se hace viviente, una razón viviente que se transforma en el Estado, ¿no? El Estado como una manifestación de la libertad, el Estado como una manifestación de la libertad que coincide mi subjetividad con lo externo, con la institución básicamente. Y en las instituciones se encuentra básicamente el espíritu, la libertad. Cuando cumplimos, cuando coincide mi voluntad individual, mi voluntad personal con la voluntad de los demás, o con la voluntad del Estado o de la institución. Hay mucho que hablar acá, ¿no? Pueden revisar, tuvimos un mes de filosofía del derecho en Hegel en el podcast, pueden revisarlo, está más detallado ahí. De hecho, todos estamos rozando estos filósofos, son muy grandes y complejos. Y qué hablar de Schopenhauer. Schopenhauer es un filósofo bastante complejo, muy interesante, porque es el primer existencialista de toda la historia. Él ve que la voluntad, la voluntad en Schopenhauer es irracional, ¿no? Y esta voluntad irracional es la esencia del mundo. Cuando Hegel veía que el espíritu absoluto, que era armónico y preestablecido, se manifestaba en la realidad, Schopenhauer veía lo opuesto, que esto era azaroso, era azar. Y básicamente para Schopenhauer no es un espíritu ni una razón, ¿no? La voluntad es más bien algo desordenado, una voluntad irracional que nos lleva a buscar incesantemente y claro, nos obliga a desear, y el desear nos lleva al sufrimiento, porque el espíritu, como Hegel, el cristianismo, implica conciencia, propósito, inteligencia, pero la voluntad para Schopenhauer es ciega. La voluntad intentémosla como el nómeno de Kant, como el espíritu de Hegel. Entonces es irracional, es inconsciente, no piensa, no planea, no tiene metas finales. Entonces Schopenhauer invierte todo el idealismo y ve que el mundo no es la razón ni el espíritu, sino es este impulso ciego. No hay detrás de ella ningún Dios ni un fin supremo, solo hay un deseo de seguir existiendo. Y en este deseo de seguir existiendo, el hombre queda inmerso frente a eso, queda inmerso a merced de esa voluntad ciega, del mundo como voluntad. Entonces, hay tres caminos de salida para Schopenhauer. Uno es el ascetismo, otro es el artista y el otro es el genio. Cada uno de ellos tiene una salida para escapar de la voluntad, pero no escapar en el sentido de ya no existir, sino escapar teniendo un propósito más allá, que es subjetivo, que es individual. Entonces aquí se pone foco en
cómo el hombre experimenta la vida, cómo él entiende la vida, cómo va a vivir su vida. Y eso básicamente se vuelve un problema bastante interesante, porque recordemos que está en este periodo se entra en los primeros conflictos. En este sentido, viene Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard era un filósofo, es Schopenhauer, básicamente no sé por qué, ahí está Soren Kierkegaard, pero acá todavía estamos en Schopenhauer. Entonces, Schopenhauer, viendo que está, perdón, voy a copiar. Debe ser esto, copiar, pegar. Entonces, Schopenhauer ve que este proceso de objetivación de la voluntad se ocurre en tres fases. Primero, la naturaleza inorgánica, donde ocurre la gravedad, el magnetismo, la fuerza física. Luego está la vida orgánica, las plantas, el instinto animal, la reproducción. Y luego está la conciencia humana, ¿no? Ya con un deseo, con el sufrimiento y con el arte, la ambición, todo lo que respecta a la conciencia humana. Entonces, cada nivel es una expresión más compleja de este impulso original. Bien, y luego viene Kierkegaard. Kierkegaard escribe su filosofía para salir de un tipo de depresión que tenía, existencialista, una depresión existencial, y propone una fe subjetiva para salir de este caos que Schopenhauer había propuesto, de este impulso original que era caótico, no tenía orden ni propósito. Y entonces, si para Hegel todo, tanto la historia, la religión, la sociedad, forma parte de un gran sistema, todo tiene su lugar, su desarrollo del espíritu absoluto, para Hegel lo importante era comprender este proceso universal, no un individuo concreto, no tú como persona, sino todo este proceso proceso universal de desarrollo histórico. Pero Kierkegaard rechaza este sistema hegeliano porque el espíritu es abstracto, habla de este espíritu abstracto, y Hegel no habla del ser humano real. Entonces, al no hablar del ser humano real, Hegel, creo que dice Kierkegaard, pero hay mucho ruido, así que compréndame, olvida toda la angustia, olvida la fe, olvida el sufrimiento, olvida la elección personal que ocurre en el ser humano real, ¿no? Y claramente la fe se convierte en un motivante hacia algo superior, porque la fe era algo que no se podía explicar y estaba a la par con la voluntad irracional de Schopenhauer, casi al mismo nivel. Y en ese sentido, la fe tenía siempre un propósito de algo mejor. Entonces, la existencia individual y la fe subjetiva estaban frente al sistema racional. Claramente Kierkegaard rompe con Hegel, donde lo importante no es este sistema, lo importante para la filosofía y para el ser humano es la vivencia personal. Para Kierkegaard es la decisión existencial. Y claramente Kierkegaard toma ideas de Schopenhauer y es influido por Schopenhauer. Es influido por Schopenhauer porque Schopenhauer va a desarrollar esta voluntad irracional que deja al ser humano a un lado, y Hegel va a desarrollar este espíritu absoluto, viendo el proceso histórico del espíritu sin enfocarse en el ser humano, olvidando al ser humano. Entonces Kierkegaard hace lo contrario. Kierkegaard rebate ambas ideas y pone al ser humano al centro. Entonces, para Kierkegaard, en Kierkegaard vemos tres etapas existenciales. Primero, el estadio de la estética, el estadio donde se vive por el placer y la apariencia, y el ejemplo de esto es el hedonista o el Don Juan. Luego está el estadio ético, donde se vive por el deber y la responsabilidad, ahí se crea el ciudadano moral. Y luego está el estadio religioso, que se vive por fe más allá de la razón. Y aquí viene el ejemplo de Abraham, que confía en Dios aunque no lo entienda, ¿no? Abraham es el que Dios le dice que sacrifique a su hijo, pero al final Dios le brinda un cordero para que sea el sacrificio en vez de su hijo. Un acto de fe muy muy profundo. Entonces Kierkegaard rompe con Hegel porque la verdad no se va a encontrar en este sistema racional, la verdad se va a encontrar en la experiencia interna.
lo que va a dar paso al existencialismo y posteriormente a la fenomenología, o claro, al pensamiento de Husserl más específicamente. Y entonces la decisión libre del individuo ante la existencia es más importante. La diferencia que podemos encontrar entonces en Hegel y Kierkegaard es básicamente que Hegel ve que el Estado es la encarnación de la razón, que la historia tiene un sentido racional y que el individuo encuentra su libertad en el Estado. Ya, pero no hay un individuo aislado del Estado como representación del espíritu absoluto. Y cuando Hegel habla del espíritu subjetivo, básicamente habla de la conciencia individual, pero el querer, el pensar, no va de acuerdo con el espíritu absoluto, que es el saber pleno de sí mismo, del espíritu, la autoconciencia total del espíritu, que no es la meta final en la evolución en los niveles del espíritu de Hegel, pero para Kierkegaard sí lo es, ¿no? Donde el Estado no puede dar sentido a la vida individual, porque se han roto estructuras del Estado, y hay conflictos sociales, hay guerras, hay desastres naturales, y hay una confianza en lo estable, en lo que justificaba el Estado como organización que nos va a cuidar. Entonces se rompe esto y básicamente se crea este pensamiento existencialista que Sartre y Camus más adelante van a desarrollar. Y más adelante, bueno, y luego la existencia se vuelve incierta, no se vuelve racionalizable, la existencia misma, vista de forma individual, interior. Entonces la libertad se vuelve interior, se vuelve esta libertad estoica, y esta libertad estoica, esta libertad interior, se vive fuera del sistema, no dentro del sistema. Claro, porque ya estaría condicionado al sistema. Y es lo que también va a proponer Nietzsche. Recordemos que en Demasiado Humano, Friedrich Nietzsche va a criticar también este sistema de creencias y tendencias dogmáticas que hemos creado en la sociedad, y busca la libertad del sujeto mediante el autoconocimiento. Y viene posteriormente, contemporáneo también a Kierkegaard, Karl Marx, que se preocupa por el desarrollo histórico, responder a Hegel básicamente. Si Hegel había nacido en 1770, pasan 30 y 48 años, nace Karl Marx y escribe el Capital y el Manifiesto Comunista, donde Marx invierte a Hegel, el pensamiento hegeliano, y donde el idealismo se enfocaba en el espíritu, él veía la materia. Donde Hegel buscaba la comprensión, Marx buscaba la transformación. Entonces, la historia ya no es la historia de las ideas, sino se convierte en las luchas materiales y sociales. Y claramente la pregunta en Karl Marx es ¿por qué hay desigualdad? Al igual que Rousseau, que se dedica a lo social también. Entonces la idea central es que la historia se iguala a la lucha de clases. En la historia siempre ha habido lucha de clases. Entonces el ser social determina la conciencia. Las luchas de clases van a determinar la conciencia, van a determinar qué se va a pensar en ese periodo. Entonces el materialismo histórico va a transformar la dialéctica idealista en una teoría práctica. Entonces la economía va a determinar la sociedad, porque la economía estaba fundada en la lucha de clases. Pobres, ricos, amos, esclavos. Entonces va a criticar el capitalismo, Karl Marx. Va a criticar el capitalismo, que la va a considerar explotación. Y también va a transformar la dialéctica idealista en una teoría práctica, lo que va a cerrar este ciclo moderno de metanarrativas, porque devuelve a la filosofía la práctica, invirtiendo la dialéctica, que ahora la materia va a mover la historia y no el espíritu mueve la historia. Entonces busca la meta de Karl Marx en una sociedad sin clases, porque en la praxis todos somos seres humanos, terminamos teniendo esa capacidad, esa facultad de ser humano. Bien, entonces la diferencia, la comparación dialéctica que podemos hacer entre Hegel y Marx es que Hegel
ve que el espíritu se desarrolla a través de contradicciones conceptuales, y Marx ve que la sociedad cambia por contradicciones económicas y sociales, ¿no? Donde la historia es el desarrollo de la razón, y la historia para Karl Marx es la lucha de clases, donde las ideas crean la realidad. Para Hegel, para Marx, la realidad material crea las ideas. Y bien, este termina siendo el culmen de la filosofía moderna, porque es el fin de las metanarrativas, ¿no? Esta es una metanarrativa. Se justifica toda una teoría para construir una realidad que al final es superada por la libertad del individuo de construir un mundo que cada vez ha sido más como no hegeliano, bueno, sí un poco hegeliano, ha tenido su propio desarrollo histórico. Porque aunque Marx pensaba que el capitalismo acabaría, iríamos a una sociedad comunista y luego a una socialista, a una sociedad socialista y finalmente una comunista, ocurriría de forma natural, ¿no? Y básicamente cuando ahí viene Lenin, crea este marxismo-leninismo que agrega a la ecuación el autoritarismo, impulsar este adelanto de la destrucción del capitalismo para que se construya un socialismo y posteriormente comunismo. Pero estas ideas terminan siendo conflictivas porque hay muertes humanas, hay luchas sociales internas, guerras civiles, y ocasiona mucha muerte, y por lo tanto esas metanarrativas terminan con la posmodernidad, ¿no? Donde ya no se va a justificar una teoría para cambiar la sociedad, sino que se va a desarrollar o se va a enfatizar la filosofía en diferentes temas que ayuden más bien a la comprensión de la realidad, ¿no? Y claramente aquí posteriormente se va a crear la teoría de la justicia, ¿no? Por ejemplo, John Ralph tiene este pensamiento de la redistribución, permite las desigualdades, pero para acabar con las desigualdades, y se crean más bien teorías que obliguen a los lectores o a los países a desarrollar el bien común, o desarrollar un país que permita que tengamos la idea de crear un mundo mejor para todos, un mundo, cómo creamos una sociedad justa. Esa es la conclusión, y esa es la misión de la filosofía después de estas post-narrativas, después de este postmodernismo, ¿no? Del fin de las metanarrativas. Y claramente la filosofía ya se divide en la lógica, en la fenomenología, en el lenguaje, en la filosofía de la mente, en la filosofía social, en la filosofía de la cultura, en la antropología filosófica, igualmente se estudia la epistemología, el método científico, etcétera, etcétera, filosofía de la mente. O sea, es muy vasto la dispersión que hace la filosofía en estos tiempos, ¿no? Pero ya dijimos que acá hay un hito, hay un nuevo paradigma que se está armando, que es básicamente el desarrollo de la mecánica cuántica, de todos los procesos cuánticos que ocurren en el hombre y en el mundo también, en la naturaleza también, porque se han descubierto que diferentes proteínas cambian su proceso indeterminado y un proceso indeterminado en la creación de las proteínas en el ser humano, en el cerebro, y lo que da paso a hablar de la teoría cuántica de la conciencia y también en la naturaleza. Bien, entonces es un tema muy vasto de la filosofía actualmente, y que espero que desarrollemos más adelante. Gracias por escuchar, nos vemos en otro video, en otro periodo, porque acá faltan muchos filósofos, y en Filosofía en Segundos vamos a tocar a cada filósofo de toda la historia, vamos a tocar a cada uno como lo estamos haciendo, solo que he dejado un poco porque hay otros procesos también que estamos haciendo. Entonces nos vemos ahí, y cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, tengan mucha fe y por favor sean felices. Hasta otro video. Gracias.